nuestro programa de hoy contamos con Yanire Angulo Ordorica, que es esclava de la Santísima Eucaristía y también biblista. Con ella vamos a tratar un tema que nos preocupa y también un tema pues, que hoy día lo hablan muchos teólogos, mucha gente, que es el de la fragilidad. Podemos ser frágiles y no ser vulnerables. ¿Qué distinción hay entre fragilidad y vulnerabilidad? ¿Cómo contar también con aquellos que no cuentan? Y después, para los que sean profesores, educadores, vamos a ver una visión global de la infancia en la Biblia y sus consecuencias pedagógicas. Pues desde Roma nos vamos hacia Granada. Pues contamos nuevamente en nuestro programa con Yanire Angulo, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Yanire, ¿qué tal estás? Hola Fernando, hola a todos, pues muy bien, muy bien. De aquí de verano ya. Pues te agradecemos mucho, Yanire, el que nuevamente puedas estar con nosotros para hablar de este tema, de la fragilidad. Y claro, la vida es frágil naturalmente, es como una condición humana. Todos somos frágiles y no siempre somos vulnerables, como le gusta hacer esta distinción a nuestro amigo el jesuita Bert Dalemaz. ¿No es así, Yanire? Sí, a mí me gustó mucho esa explicación que hace Bert, que es muy suya, o por lo menos la he escuchado varias veces, en la que él plantea que la vulnerabilidad nace de la fragilidad aceptada, acogida como posibilidad y como algo aceptado y reconocido en uno mismo, mientras que la fragilidad en sí misma es condición de la realidad creada, ¿no? Que somos frágiles. Y eso creo que da muchas posibilidades, ¿no? Porque convierte la fragilidad en una no en una piedra de tropiezo, sino en una posibilidad. Y eso creo que es muy evangélico. ¿Y por qué crees que ahora se está escribiendo y se está hablando tanto en torno a la fragilidad? Porque por unos lados y por otros nos llega este tema continuamente. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con las circunstancias mundiales, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa una realidad muy evidente y es que, bueno, pues es esa condición frágil, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana no, de repente de un día para otro todo ha cambiado, de repente nos vimos encerrados en las casas, de repente nos vimos que gente sana estaba hospitalizada, de repente tuvimos que sufrir un montón de pérdidas y, y esa realidad cuando se nos impone, como se nos ha impuesto mundialmente a niveles mundiales, bueno, inevitablemente nos hace pensar sobre nuestra existencia, también sobre lo que es valioso y lo que no de nuestra existencia, pero también de nuestra esencia frágil, ¿no? Y eso puede generar diferentes reacciones. Creo que una reacción bueno, pues desde perspectiva creyente y que creo que es una oportunidad, es percibirla desde esa vulnerabilidad enriquecida y fortalecida también desde Dios, ¿no? Nuestra condición frágil es también, cuando la aceptamos así, cuando la cogemos así, se convierte en posibilidad, en resquicio abierto para que Dios se cuele en nuestra existencia y haga su obra. Mientras nos sentimos fuertes, nos sentimos empoderados, nos sentimos seguros, a veces no dejamos ese resquicio abierto para que la vida, los otros o el otro con mayúscula, pues entren, nos descoloquen y nos transformen también. Creo que por ahí puede ir la cosa. Tampoco he hecho una reflexión así profundísima sobre eso, pero creo que puede ser el motivo por el cual efectivamente es algo que está muy presente. Yanire, tú seguramente que lo cuentas con mucha más gracia, pero que cuando David tiene que enfrentarse a Goliat, Saúl le pone una armadura tremenda. Entonces el pobre muchacho casi no puede moverse y al final le tienen que quitar la armadura y se ve desnudo solo ante Goliat, ¿no? ¿Esto puede ser también una parábola de la fragilidad humana? Yo creo que sin duda, porque nos ponemos a lo largo de nuestra historia, creemos que crecer es, y tiene una parte de verdad, ¿no? Es hacernos autónomos, es hacernos, bueno, pues ir dependiendo cada vez menos, pero a la vez crecer creo que es también reconocer nuestra fragilidad y nos vamos cargando a lo largo de nuestra historia con un montón de armaduras, con un montón de protecciones, con un montón de realidades, percepciones y visiones de uno mismo que lo que hacen es darnos la falsa seguridad de que estamos seguros y protegidos.
Y en realidad eso nos incapacita para cosas mucho más, bueno, pues para andar por la vida y enfrentarnos a la vida de manera más auténtica y más nuestra. Creo que es una imagen muy bonita, ¿no? Muy bonita y es una oportunidad también para nombrar nuestras propias armaduras, ¿no? Qué realidades o qué ideas o qué percepciones de nosotros mismos en realidad nos dan la falsa ilusión de que somos fuertes, poderosos y que no nos pueden hacer daño. En la medida en que nos aferramos a eso, que parece que nos quita el miedo, en realidad pues nos alejamos de nuestra verdad, nos alejamos de nuestra vulnerabilidad, pero también nos incapacita para abrazar, para amar, para dejarnos impactar y afectar por un montón de realidades que son las que hacen que la vida valga la pena, ¿no? Es una imagen preciosa, me encanta que la hayas sacado. A mí me gusta mucho también, y así sacamos otro personaje bíblico, el misterioso joven del final de Marcos que aparece desnudo, el seguidor de Jesús, que cuando está en Gesemaní son 2 versículos que solo aparecen en Marcos, cuando le quieren coger, agarran la túnica y sale corriendo desnudo, ¿no? Y quizá paradójicamente, aparte de ser una expresión como muy de huida vergonzosa, ¿no? Paradójicamente, bueno, pues también nosotros tenemos que aceptar nuestra desnudez, nuestra fragilidad para poder seguir a Jesús hasta la cruz y hacer la experiencia de la resurrección. También San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos dice esa cita tan conocida: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, que a veces lo hemos entendido, bueno, se puede entender de muchas maneras, ¿no? A veces lo hemos entendido como que no pasa nada porque cuando me falte la fuerza Dios me va a ayudar. Y bueno, pues está bien, pero a mí me gusta, igual marcado por mi propia vida o por lo que yo voy viendo de la vida y de mi propia experiencia creyente, me gusta más entenderla que cuando experimento mi fragilidad, entonces puedo dejar que Dios se haga fuerte en nuestra historia, en mi historia, ¿no? Eh, la experiencia, bueno, entiendo que mía y de muchos creyentes, es que cuando las seguridades se nos remueven, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando da la sensación de que soy más frágil, cuando eh, la realidad verifica que igual he construido cosas sobre malos cimientos, cuando todas esas cosas van surgiendo y van golpeando poquito a poco a veces nuestra existencia y nos da esa sensación de fragilidad, de bueno, pues igual no era todo esto, entonces cuando Dios puede colarse en nuestra historia y coger fortaleza en ella, ¿no? Y quizás ese salto cualitativo que puede producir la vulnerabilidad, es decir, la fragilidad así aceptada, no pegándonos todo el día con nuestra debilidad, pasa por, bueno, pues por dejar también que Dios se cuele en nuestra historia y haga fuerza en nuestra condición frágil. Ujú. Yanire, Nietzsche se reía de los cristianos diciendo que la fe era para débiles. ¿Qué se responde a eso desde un elogio no de la fortaleza, sino de la debilidad? Ay, qué interesante pregunta. Esto ha hecho mucho daño, porque yo creo que, eh, bueno, pues que a veces hemos pensado que, a ver, yo creo que hay una diferencia que es importante y es la diferencia entre solidez y rigidez, entre fortaleza interior y fuerza exterior o firmeza exterior. No sé, creo que lo de solidez y rigidez es muy lúcido, ¿no? Y yo creo que es verdad, y la crítica del filósofo tenía sentido también por, bueno, en la medida en que se entiende la fe o entendemos nuestra convicción creyente desde algo que me da seguridad, que me permite tener todo bien encajado, algo que cuando no me atrevo a enfrentarme a la vida, cuando, bueno, pues necesito unas muletas para poder vivir lo más básico humano, ¿no? Y eso es verdad y sabemos que esas vivencias han existido y por desgracia a veces existen. Pero por otra parte, em, ser autónomos, ser dependientes, ser personas que llevan la vida entre las manos, que asumen su responsabilidad en el vivir, que son protagonistas y no actores secundarios de la peli de su existencia, no significa hacerlo de una manera determinada, ¿no? Imponiendo con fuerza, no reconociendo
la facilidad que tenemos tanto para hacer daño como para que nos hagan daño. Bueno, pues yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Sí, fortaleza en el sentido de ser capaces de llevar la vida entre las manos, de no necesitar a Dios para vivir en pie humanamente, pero a la vez reconocer que ese Dios nos pone en pie y nos pone sobre todo de rodillas, ¿no? Al servicio y al cuidado tanto del débil como de nuestra condición frágil. Creo que solamente podemos cuidar y servir en la medida en que nos hemos experimentado cuidados y servidos, ¿no? Hay una relación muy profunda entre ser capaces de misericordia y haber hecho experiencia de misericordia. Entonces, la fortaleza que tenemos que recuperar no es una imposición, no es un nada me hace daño, nada me afecta, no es un no tengo dudas, no tengo preguntas, no es un yo tengo todo muy claro, porque creo que no es bueno, puedo equivocarme, pero creo que no es la tendencia del Dios de Jesús. Yanire, traigo ahora aquí un libro del sacerdote Paolo Squizzato que se llama Elogio de la vida imperfecta, el camino de la fragilidad. Y dice Paolo, saber reconciliarse con los límites y carencias que nos singularizan nos humaniza a nosotros y a nuestras relaciones con los demás. La perfección no existe en esta tierra. Todo está marcado por la fragilidad y la sombra. Descubrir que precisamente allí está nuestra riqueza es el mejor negocio que podemos hacer. Muy interesante, sí. A mí me da mucho miedo los perfectos. Perfectos y perfectas, mejor fuera, lejos, ¿eh? Porque normalmente aquellas personas, primero, quizá no se han tomado la medida de su verdad, ¿no? Hay una confusión entre lo que me gustaría vivir y lo que vivo. Que Dios nos libre de los que se han autocanonizado en vida, porque puede ser lo mejor para santificarnos a nosotros. No hay un ajuste entre el ideal y el deseo y la verdad, que suele ser mucho más ambigua, mucho más frágil, mucho más, bueno, pues pecadora, decimos en lenguaje creyente. Y luego, por otra parte, esa convicción, que es además ilusoria, les hace especialmente duros con respecto a los fallos de las fragilidades ajenas. No hay un juez más implacable que aquel que se cree perfecto, ¿no? Yo creo que va muy en esa línea la parábola que nos presenta Lucas, ¿no? Del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas, no? El fariseo delante, yo no soy como esos, yo no soy como esos. Y el publicano sin capacidad o sin posibilidad de alzar la mirada, pues porque no se siente digno de alzar la mirada ante el Señor. Dice en la parábola que el publicano salió justificado y el fariseo no. Y yo creo que el motivo por el que no salió justificado es fundamentalmente porque no se presentó con verdad ante Dios. No sabía quién es, o sea, no sabe quién es Él. Cuando vamos haciendo experiencia de nuestra verdad más profunda, también vemos los sótanos, las partes menos limpias, los barrizales que llevamos dentro y presentarnos con esa honestidad ante Dios es lo que nos permite que haya una relación ajustada, ¿no? Que es lo que significa eso de justificar, ¿no? Que establece una relación ajustada entre Dios y yo. Si no me dices quién eres tú, ¿cómo nos vamos a relacionar? Yo creo que va por ahí un poco. Me gusta interpretarlo así, entenderlo así, porque me parece como muy, muy real, ¿no? Yanire, te traigo también otro libro que se llama Elogio de la fragilidad, de Gustavo Martín Garzo, y él dice esta frase que a mí me ha parecido muy, muy sugerente. La fragilidad es una cualidad de la vida y de la belleza, de todo lo que escapa a nuestro poder. Sí, yo creo que va un poco. A mí me recuerda mucho lo que has planteado antes de la armadura. Las armaduras que nos ponemos o nos buscamos nos dan sensación de poder, pero no somos poderosos. O no somos todo lo poderosos que desearíamos, ¿no? Que nada nos haga daño, que nada nos toque, que nada nos afecte. Y eso
bueno, pues en la medida en que lo buscamos consciente e inconscientemente nos estamos alejando de nuestra condición más esencial, que es lo que nos hace bellos en nosotros mismos, ¿no? A la gente que queremos no la queremos porque sea perfecta. Y además, cuanto más las queremos, más aceptamos y acogemos sin dificultad pues las manías varias que podemos tener, nuestras fragilidades, nuestras dificultades, ¿no? Creo que querer pasa por, o querer cada vez mejor, pasa por acoger, abrazar la fragilidad del otro, ¿no? Y hay algo bello efectivamente en lo frágil, ¿no? Y de hecho el arte es también muy efímero, ¿no? Eh, Tiene su punto efímero, ¿no? Me encantan las imágenes, las esculturas que hacen con hielo o las grandes esculturas que hacen con arena, ¿no? Eso hoy dura, mañana no, y no deja de ser bello, ¿no? Y lo bello no tiene por qué permanecer, permanece de otra manera, permanece en el corazón, ¿no? También los pequeños grandes gestos de amor, de cariño cotidianos, esos son efímeros y en creyente, o por lo menos esa es mi certeza, pues no se pierden en el corazón del Padre, ¿no? Aunque sean pequeños y nadie los vea. Ujú. Yanire, para preparar esta entrevista, bueno, yo algunas veces consulto a varias personas, ¿verdad? Porque no sabemos de todos los temas para que sea más rica la conversación. Y ha habido alguien que me decía, mira, pregúntale a Yanire por canciones y películas en torno a la fragilidad. Así que te tengo que hacer la pregunta, claro. Mira, hay una canción de Ismael Serrano eh, que se llama Estamos a salvo, que es una gran ironía. eh, Bueno, tiene dos. Una se llama creo que se llama Fragilidad y habla esa está basada un poco en su experiencia de a partir del 11 de marzo, la experiencia de los atentados en Madrid, eh, que también nos puso sobre la mesa nuestra fragilidad, ¿no? Subes a un tren y de repente vuela. Y él planteaba eso, todo es frágil, tu costumbre de amarme, mi fe, y entonces iba contando todas las cosas que son frágiles y todas las cosas que son aparentemente fuertes. Y al final, desde esa espiritualidad secular, porque no es creyente ni mucho menos, le daba la vuelta, ¿no? No es tan frágil. Y decía, no es tan frágil, no es tan frágil, no es tan frágil. Es una canción que vale la pena escuchar. Creo que el disco se llamaba Naves ardiendo más allá de Orión, pero no sé decirte. Y luego hay otra canción que a mí me hace, que muchas veces la he pensado en clave vida religiosa, vida consagrada, que se llama Estamos a salvo. Entonces empieza a decir, estamos a salvo del grito de la noche, de la gente que sufre, de no sé qué, y empieza a hablar de cosas que estamos a salvo y al final termina diciendo, Dios mío, qué horror, estamos a salvo, algo así, no me acuerdo exactamente la expresión, ¿no? Y nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿no? A veces a todos, ¿no? Nos podemos estar protegiéndonos de que las realidades nos impacten, nos impresionen, nos hagan daño, nos hagan sufrir, porque implicarte en la realidad y en la vida de los otros implica pues eso, dejarte afectar, ¿no? Y podemos querer estar a salvo y lo que estamos haciendo es un desastre, ¿no? Vital, porque nos perdemos la mayoría de las cosas. Esas dos canciones. Y ahora, mira, hablando, a la vez que hablo, me estoy acordando de una película que es La vida de los otros. Quien ha preguntado esto sabe que me gusta el cine y las películas. Digo, el cine y las canciones, quiero decir. El cine es conocido que me gusta. Pero hay una película que es La vida de los otros, que bueno, pues se desarrolla en la antigua Alemania oriental. Y bueno, cuando pues están uno de la Stasi está investigando a alguien sospechoso y entonces pone escuchas y está muchas horas escuchándole en su vida cotidiana. Y poco a poco se va metiendo en esa vida que está escuchando y espiando y poco a poco se va implicando y se va convirtiendo, va perdiendo ese rol aséptico, ¿no? Del espía y se va convirtiendo en alguien cercano a su vida, ¿no? Y va cambiando y dejándose transformar. Me parece que es una bonita imagen de qué es lo que pasa cuando nos dejamos afectar por la vida de los otros y dejamos de manejarnos por la vida como gente aséptica, ¿no? Bueno, pues eso está aquí y yo estoy aquí, todo alejado, ¿no? Entonces, bueno, así, sin pensarlo mucho, se me ocurren esas. Últimamente Miguel Ángel Tobías ha
filmado un documental que se llama El viaje interior, y lo ha hecho por todo el Camino de Santiago, pero ha ido con diferentes personas hablando de ese viaje interior que han hecho en su vida. Y uno de ellos era muy interesante, Javier Benavente Barrón, que él decía que el éxito siempre lo he encontrado a la vuelta de lo que ya parecía un fracaso, ese momento donde la mayoría abandona. Además, Javier vivió una situación muy complicada y tuvo que ir a la UCI, y tras salir del coma y de la rehabilitación regresó a su casa pero sin ninguna ayuda. Así que fundó Alares, pues, para ayudar a otras personas, independientemente de su nivel económico y social. ¿Tú crees también que muchas veces el éxito puede estar detrás de un aparente fracaso? Mira, a mí me gustó la anécdota de que los POSIT surgieron cuando estaban buscando un pegamento que no se pudiera separar, un pegamento el más eficaz del mundo, y que evidentemente de un fracaso surgieron el POSIT, que precisamente su punto fuerte es que puedes pegarlo y despegarlo en cualquier parte, y eso es lo que hace que sea su potencial, ¿no? Y a mí me parece un ejemplo muy gráfico de cómo de los aparentes fracasos, porque a veces vamos buscando una cosa o queremos una cosa y el aparente fracaso se convierte en posibilidad si somos capaces de darle la vuelta. Y esa es la gran sabiduría vital, ¿no? La sabiduría bíblica, ¿no? Que es esa sabiduría tan práctica, que es la que se ve y se nota en ese testimonio que me planteabas, ¿no? Al final de algo que es aparentemente negativo, algo que es aparentemente, sobre todo no deseado, no querido, que aparece, que te viene, a partir de ahí, bueno, pues soy capaz de tomar una decisión, hacer algo que de repente capacita un salto cualitativo. Yo creo que esa es la gran diferencia, y eso tiene que ver también con ese dejarle entrar, en creyente, dejarle entrar a Dios en esa situación, ¿no? Paradójicamente, eh, como a Dios solo lo vemos de espaldas, ¿te acuerdas de Moisés, no? Que quería ver a Dios y solo lo puede ver la espalda? Como a Dios solo le vemos cuando ya ha pasado, resulta que cuando releemos nuestras experiencias y nuestra historia en clave creyente, descubrimos que en un montón de cosas que nunca hubiéramos elegido, que eran aparente fracaso, que nos vinieron así, que salió mal, de repente cuando hemos hecho un camino de la vida y hemos intentado, bueno, pues darle paso también a la vida y a Dios en ella, pues de repente haciendo lectura descubrimos qué suerte que tuvimos eso, ¿no? Me gusta, en ese sentido me gusta el planteamiento que hacen los jesuitas a la hora de celebrar el centenario, los 500 años, son 500 años, de la conversión de San Ignacio. Pongo conversión porque ellos le llaman la herida, y es que efectivamente me parece muy lúcido hablar de la herida, porque fue una herida en batalla, eso sí que es un fracaso, ¿no? Una convalecencia, fue tener que abandonar proyectos militares y deseos de gloria militar, lo que posibilitó el gran cambio cualitativo y lo que nosotros llamamos la conversión de San Ignacio, y con todo lo que significa y supone para la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiarían las cosas si celebráramos nuestras heridas, ¿no? Como San Ignacio, nuestros fracasos, nuestras derrotas, como posibilidad de cambio de perspectiva, como posibilidad de recrearse, renovarse y dejar que Dios entre ahí? Sí, a mí me parece muy interesante esto que dices, porque esto vendría como a que tuviéramos que celebrar, yo que sé, que te detectan una enfermedad y entonces celebrarlo, ¿no? Esto es un poco extraño, ¿no, Yanire? Suena muy raro, y además, bueno, sobre todo necesita como un recorrido, ¿no? Porque, bueno, pues cuando necesitas un tiempo, ¿no? Para procesar las malas noticias, para procesar cosas que vienen, un proceso de duelo también interior, ¿no? Y un proceso de asimilar y aprender a vivir las cosas, ¿no? Pero después, una vez que pasa ese recorrido, poder celebrar el día que me detectaron el cáncer. Pues eso suena horrible, pero yo creo que muchos creyentes entenderán qué quiero decir, ¿no? Muchas personas, no solamente creyentes, yo creo que esto desborda también la fe, ¿no? Yo creo que hay experiencia, hay una canción
¿ves? Ahora ya pienso en canciones. Hay una canción que canta Rosalén con Estopa, que creo que se llama Vida o La Vida, o no me acuerdo del título, donde precisamente de fondo tiene esto y está narrando, pues eso, cómo fue muy duro, no sé qué, pero ahora sé lo que es vivir, ahora sé lo que vale la pena, ahora... Y en el fondo es una expresión laica, secular, de esta experiencia que digo, ¿no? Que evidentemente no se le puede decir a una persona que está haciendo ese proceso de duelo, de aprender a vivir el sufrimiento, de reconocer ahí a Dios, ¿no? A Dios y aceptar, ¿no? Esa propia fragilidad. Yanir, en este momento del programa tenemos una sorpresa para ti que viene desde París. Así que vamos a ver quién es la persona que te hace la pregunta y además, menuda pregunta. Hola, Yanire. Hombre, Margarita. Me da mucha alegría darte esta sorpresa, sobre todo porque me ha dicho Fernando que estás trabajando sobre un tema que a mí me parece que es de máxima relevancia en los tiempos que corren, que es el tema de la fragilidad. Y claro, cuando miramos a Jesús en el Nuevo Testamento, enseguida descubrimos que en él Dios ha asumido toda fragilidad y ha convertido la fragilidad hasta en un espacio de revelación. Pero yo me pregunto y te pregunto si te parece que ya en el Antiguo Testamento se encuentran trazas, señales, indicios, y si es que sí, ¿cuáles? Que nos hablen de que la fragilidad puede ser considerada como una cualidad de Dios. Pues espero tu palabra iluminadora y experta que nos ayude a continuar reflexionando. Un abrazo muy grande. Bueno, madre mía, vaya pregunta. Vaya pregunta. Uf. Bueno, nada, un saludito a Margarita, que da mucha alegría desde tan lejos, ¿no? Poder encontrarnos. A ver, es complicado, pero sí que creo que hay trazas. Por ejemplo, en la autodefinición que hace Dios de sí mismo, que aparece en el Éxodo y se repite, Éxodo 34, si no me equivoco, pero se repite en otros salmos, rico en misericordia, lento a la ira, no sé, bueno, hay una serie, un elenco de términos hebreos que hablan del amor en diferentes matices, Gesed que habla de fidelidad, pero cuando nosotros traducimos misericordia estamos hablando, Rejumín, hablamos de entrañas maternas. Y ese aspecto materno implica en otros textos proféticos como a Dios se le conmueven las entrañas y no es como, o sea, no es como nosotros que castigamos, sino ¿qué voy a hacer contigo? Si es que aunque una madre olvidara a su hijo, yo no puedo, ¿no? Y creo que la misma definición de Dios como misericordia, como amor entrañable, es precisamente el lugar de su fragilidad. El lugar de su fragilidad es amarnos tanto como para querernos libres, como para poder negarle su propia fragilidad, o la fragilidad está expresada en un amor entrañable bueno, pues que le hace pues eso, decidir amar más allá de nuestro comportamiento, ¿no? Amar sin que lo merezcan, ¿no? Que dice el profeta, o sea, los amaré sin que lo merezcan. Bueno, pues creo que por ahí refleja esa fragilidad de Dios, ese Dios que no es impasible a lo griego, ¿no? Sino que se deja compadecer, que se deja conmover y que en esa compasión está una aparente, entre comillas, fragilidad, porque bueno, pues se conmueve, pero a la vez es la gran fortaleza, ¿no? De la propia definición de Dios, que es amor con mayúscula. Tú también has trabajado mucho, has investigado en un grupo. Bueno, le agradecemos mucho a Margarita el que haya estado con nosotros, ¿verdad? Y decía que ha estado trabajando en un grupo que es un tanto invisible, como son los niños en el Antiguo Testamento y también los niños en el Nuevo Testamento, y cómo Jesús hace referencia a ellos en el Evangelio, yo creo que en 3 ocasiones. Sí, en 3 ocasiones. Es muy importante para entender bien los textos en los que Jesús habla de los niños, muchas veces son muy conocidos, ¿no? El dejar que los niños se acerquen, el que es como estos niños de ellos es el reino de Dios, ese tipo de expresiones para nosotros son muy conocidos. El problema es que no tenemos de fondo cómo se percibe un niño en esa cultura y en ese momento.
Entonces, lo vemos desde nuestra perspectiva, que ha reconocido o que valora el cuidado, entiende que toda persona es digna y que además por eso mismo los vulnerables tienen que ser especialmente protegidos, entiende que los niños tienen una serie de derechos, pero esos son como logros del siglo XX, ¿no? Y que gracias a Dios, pues esos son logros del siglo XX. Pero en las culturas antiguas esto no existe. En una perspectiva en la que un porcentaje altísimo de niños moría antes de los 6 meses, pero altísimo, estoy hablando de 1 de cada 3, calculan los estudiosos, ¿no? Donde había un porcentaje altísimo de mortalidad infantil, bueno, pues los niños no dejaban de ser un proyecto hasta que se verificara. Y no había, no eran reconocidos valiosos hasta que no eran convertidos en adultos, ¿no? Hasta que no pasaban a ser adultos y por tanto con una identidad más propia. Entonces, claro, desde ese contexto donde los niños están arrinconados, en el buen sentido, ¿no? En el ámbito de lo privado, no pueden ocupar un espacio público social hasta que no son adultos, varones adultos, las mujeres ya ni eso. En ese contexto que Jesús les diga que dejen que los niños se acerquen, que lo más normal y lo habitual socialmente es la reacción que tienen los discípulos de niño a tu casa, bueno, pues es llamativa, es desconcertante. Pero no solamente eso, plantear que el reino de Dios es acogido mejor por aquellas personas que son como ellos y que incluso Jesús mismo dé gracias a Dios porque es así, porque se revela a los que son pequeños, bueno, pues es muy, muy desconcertante para la lógica del contexto, pero también para nuestra lógica. Porque quizá nosotros no sabemos muy bien el texto evangélico, pero nos cuesta acoger y aceptar que en la medida en que somos frágiles, que dependemos unos de otros, que, bueno, con todo lo que implica ser niño, que tenemos que confiar porque por nosotros mismos no podemos. En esa medida podemos acoger mejor que Dios reine en nuestra historia. Eso es desconcertante y va muy en la línea de la bienaventuranza, ¿no? ¿Por qué los pobres? ¿Por qué de los pobres es el reino? Bueno, pues porque, igual que, que para los niños es el reino, ¿no? Porque nos despojamos de nuestras armaduras y podemos acoger y abrazar mejor a un Dios que quiere reinar y estar en nuestra historia con todo lo que implica. Y esto, Yanire, tú ya lo estás apuntando de alguna manera, pero tiene unas consecuencias pedagógicas muy claras, ¿no? Muy claras, porque, bueno, es verdad que socialmente estamos en otro momento, gracias a Dios, pero a veces, ¿qué pasa con los que no llegan, con los que no pueden, con los que están en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? ¿En qué medida esos son centro de atención? A veces es muy complicado esto en la práctica, ¿eh? Los que trabajan en educación yo les admiro profundamente, en educación obligatoria, ¿no? Porque, claro, hay que combinar cómo posibilito al que puede que siga pudiendo y que saque su mejor versión y cómo puedo acompañar a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y fragilidad para que también saquen su mejor versión, ¿no? Y luego además hay otro concepto que es importante que también podemos aprender de la escritura y que tiene sus repercusiones pedagógicas, ¿no? Y es que en Israel en la antigüedad la educación es una cuestión, la educación o el enseñar a vivir, que es un poco la idea, ¿no?, de los sapiencianos, enseñar a vivir es una responsabilidad de toda la comunidad. No es una responsabilidad solamente del padre, no es una responsabilidad solamente del que le toca estar con el niño. Y fijaos a nosotros qué problemas nos da ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para el niño, ¿no? Qué problemas nos dan esos pactos que nunca acabamos de ponernos de acuerdo a nivel de educación, cómo a veces, pues bueno, la educación y las leyes de educación se convierten en cuestiones políticas que no buscamos juntos cómo hacer, no hay un compromiso grupal, social, todos a una para el porvenir, ¿no?, de nuestro grupo humano. Entonces, bueno, pues eso es importante, ¿no? A veces también incluso, bueno, pues la unión o la necesaria complicidad
entre centro educativo y familia pues no siempre funciona adecuadamente. Bueno, pues este tipo de cosas en la cultura antigua no existían, era toda la tribu entendía como su responsabilidad llevar adelante la vida de esos críos, ¿no? Así que bueno, yo creo que sí que tiene consecuencias. También una de las mayores dificultades en la tarea educativa es preparar a los educandos para acoger o para vivir la frustración, ¿no? Sí, este es un temazo. Este es un temazo, pero yo creo que además eh, creo que los adultos tenemos que también trabajar el tema de la frustración, porque si no es muy difícil poder plantearle a los chavales que la frustración forma parte de la vida, que hay que aprender a vivirla, que los fracasos aparentes son posibilidad de éxito y que, bueno, pues que las cosas no son como nos dice Mr. Wonderful, ¿no? No siempre que te esfuerzas puedes o lo logras, no siempre las cosas son tan sencillas. A veces la realidad es injusta y no debería ser como es, pero lo importante es qué partida juego con las cartas que se me dan, ¿no? Cómo juego mis cartas, cómo juego aquella realidad que me viene para que sea la mejor posibilidad. Y eso yo creo que los adultos tenemos que hacer también nuestro camino para poder expresarlo y transmitirlo, porque lo que realmente posibilita ese aprendizaje yo creo que es una cuestión de testigos y de testimonios, ¿no? Y nuestra vida está llena de pequeñas o grandes frustraciones. Pero bueno, sí, eso es un reto, ¿eh? Y los educadores me entenderán muy bien, ¿no? Quiero esto ya y así. Y si no es así ya, pues tenemos un problema. Toda esta fragilidad humana de la que estamos hablando, se puede decir también que es un punto de arranque para una apuesta social por lo pequeño, por lo débil, por lo más necesitado. Sí, sí, yo creo que a veces, bueno, pues porque, no sé muy bien por qué. Me gustaría hacer un estudio sociológico de por qué no estamos todos muy de acuerdo en esto. Quizá lo hemos tintado de ideologías, pero creo que leer el Evangelio nos posiciona en el lugar del más frágil. Eso no significa abandonar al que no es frágil. Sí, bueno, todos somos frágiles, primer punto, con lo cual requiere ponernos en situación de nuestra verdad, por un lado. Por otro lado, desde la verdad de cada uno, buscar la mejor versión y apoyar precisamente al que más apoyo necesita. Creo que esa es la opción más evangélica, porque es la que rezuma la historia de Jesús, porque es la que rezuma también el Dios del Antiguo Testamento que vive Jesús como Abba, como Padre. Y no sé por qué a veces, bueno, pues nos cuesta, en teorías lo funcionamos bien, en la práctica nos cuesta ubicar esos pequeños y los más necesitados, quizá porque a veces no son tan bonitos como quisiéramos. Me explico, hemos hecho una poesía de la opción por el pobre, por el débil, por no sé qué, y a veces nos olvidamos que esa pobreza o esa especial vulnerabilidad, especial fragilidad, es poco agradable, es poco agradecida, es borde, me explico, ¿no? Y quizá precisamente y problemática, y entonces esa es la parte que quizá no aprendemos a gestionar bien, ¿no? Igual no nos cuesta ponernos, que no está mal, ponernos a favor de, pues eso, de la gente sin recursos, pero nos cuesta ponernos y cuidar al desagradable del trabajo, que le dices buenos días y te dice será para ti, o a esa gente que también es especialmente frágil, aunque no sea agradable ni poética, ¿no? Yo creo que ese punto nos cuesta un poquito más porque, bueno, pues eso, porque resulta un poco desagradable, ¿no? Pero lo de lavar los pies no significa que están sucios, no y que huelen mal y que es desagradable. No significa que están unos pies preciosos como un Jueves Santo, donde solo le echas un poquito de agua y no pasa nada, ¿no? Porque todo el mundo viene con la tarea hecha de casa. Yo creo que esa falta de poética que tiene la realidad más cruda hace que la teoría sí, la práctica regulín. También en una entrevista que le hicimos aquí en el programa a Mariola López Villanueva, que es tu compañera ahí en la facultad, ella terminaba hablando de la fragilidad y decía que un aprendizaje de este tiempo tan doliente es no tener miedo a la fragilidad.
y también que este tiempo nos ayuda a mostrarla, a ofrecerla unos a otros, y por ahí nos sentimos compañeros de esperanza. Tú también vives esto así, ¿no? Bueno, lo vivo, lo desearía vivir, pero lo desearía vivir, porque en esas estamos todas, ¿no? En camino y en proyecto, pero sí creo que hay un elemento importante, ¿no? Todos nos hemos sentido a veces muy desbordados en esta situación. Quizá eso ha facilitado expresiones que en otras circunstancias no hubiéramos hecho. Todos tenemos muchas ganas de abrazarnos, de encontrarnos, de eso, de no mantener la distancia social ya, ¿no? Yo soy de Bilbao y siempre digo la broma de que como somos así de un poco culturalmente poco cariñosos, digo, a ver si dejamos la pandemia y volvemos a en vez de el 1,5 metros, los 6 metros, ¿no? Pero, pero es broma, es broma. Yo creo que todos estamos deseando ese encuentro, ese abrazo bueno, a veces necesitamos que nos quiten lo que tenemos para poder valorarlo. Y en eso, la pandemia, que ha sido pues, eso, tan general, no ha sido una circunstancia personal, sino algo tan general, pues ojalá nos permita vivirlo así, ¿no? O entenderlo así y reconocerlo así, ¿no? Como esta vivencia nos ha hermanado de alguna manera, ¿no? Y todos hemos sufrido más o menos cosas muy parecidas, no iguales, pero muy parecidas. Uh-huh. Yanire, ¿ahora estás trabajando en algún libro? ¿Estás investigando en algo? Cuéntanos. Bueno, tengo varios frentes abiertos, pero no sé cuándo podrán salir a la luz. Dentro de, creo que relativamente poco, saldrá un librito en San Pablo eh, de la colección de Mujeres en la Biblia. Esas colecciones pequeñitas que van saliendo de personajes bíblicos, bueno, pues saldrá un número sobre las mujeres del sepulcro, ¿no? Las mujeres que fueron a ungir a un muerto y se encontraron que había resucitado, en el Evangelio de Marcos. Bueno, pues ese es un proyecto que saldrá porque ya está en edición, está en editorial, no sé cuándo saldrá, pero saldrá. Y luego tengo otros proyectos que están todavía más en cabeza y que saldrán adelante, ¿no? La colección Sofía de PPC, que es una colección que pretende, bueno, pues desde la perspectiva femenina, ¿no? Pero no excluyendo a nadie, sino, bueno, pues mujeres, femenina porque somos mujeres las que escribimos y pensamos. Pues a mí me gustaría, estoy ahí dándole vueltas a un libro sobre, bueno, pues sobre cómo la situación de crisis eclesial, y me refiero sobre todo a la llamada crisis de abusos, pero creo que es mucho más profunda, pues nos tendría que empujar a repensar la vida consagrada, a repensar la vida consagrada en ciertos elementos que creo que tienen que ser repensados, ¿no? Y que, bueno, pues que precisamente por lo que decimos aquí, para que el fracaso sea éxito, para que las situaciones de dificultad y las situaciones de crisis y cuestionamiento sean posibilidad de dar saltos cualitativos, de avanzar y ser más fieles a nuestra vocación más profunda. Entonces, está ahí en boceto, está ahí en esquema mental, pero bueno, vamos a ver cuándo se concreta. Y luego ya un poquito más lejano, pues tengo también una propuesta para la colección de PPC, Las palabras y los días, que es una colección más bíblica. Me preceden grandes biblistas, me da así como un poco de pudor, pero bueno, pues tengo la idea o la intención de escribir, bueno, pues cómo la vivencia de los profetas, no tanto el mensaje, sino sus vidas más personales o aparentemente personales, o así nos lo aparece en el texto bíblico, se convierten también en elocuentes, en buena noticia, en anuncio, y como, bueno, pues porque creo que eso tiene muchas conexiones precisamente con nuestra vivencia, ¿no? Porque lo que son elocuentes son las vidas y todos somos profetas desde nuestro bautismo, y entonces, bueno, puede ser muy interesante una dimensión que habitualmente no, bueno, a niveles más técnicos sí que se estudia, pero así más en cotidiano no es tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí son mis últimas Estás, locuras. estás bien entretenida, sin duda. No me aburro. Yanire, ahora que entramos en el periodo sinodal, en octubre, ¿te viene algún flash bíblico
de cómo lo quieres vivir tú o de lo que puede suponer esto para la Iglesia, o qué te genera a ti este proceso sinodal? Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el con otros, ¿no? Y em, creo que la percepción precisamente de alianza que recorre la escritura tiene mucho de relación justa y ajustada, y tiene mucho de con otros, ¿no? Y creo que es la clave que hay que recuperar, que estamos llamados a recuperar, precisamente por eso también de que nuestros fracasos o nuestros errores se convierten en posibilidad, ¿no? Que está perfectamente y profundamente expresado ya en el concilio, en Germen, pero que bueno, quizá no hemos acabado de desarrollar, ¿no? Creo que ese concepto de alianza es muy importante, que ese concepto de grupo, de pueblo, es muy recuperable, ¿no? Y además lo recuperó el concilio, así que creo que así a nivel bíblico es quizá de lo más sinodal que podemos encontrarnos. Ujú. Bueno, y ya para acabar, ¿qué última serie te estás viendo? Uy, bueno, bueno, a ver, me estoy viendo una que no me está atrapando mucho, así que no voy a hacer mala publicidad. Entonces, pero he visto una que quizá no sea eh, que es de un poco desconcertante, y además tiene un punto positivo, que es que tiene pocos capítulos, y a mí eso me encanta, porque puedes cerrar y no está eternamente abierta la trama, ¿no? Que se llama El Inocente, creo que es española, eh, en una plataforma digital, hasta ahí puedo leer. Digo, para no hacer publicidad, porque hoy si hago publicidad que me paguen la plataforma, no estaría mal. Y me ha gustado, a ver, es un poco tortuosa, porque aparecen grandes problemas y grandes cuestiones. Bueno, pues aparece el tema de prostitución, aparece el tema de drogas, aparecen muchos temas y algunos elementos de violencia, así que no es tampoco para toda la gente sensible a la agresividad, pero me ha gustado porque en cada uno de los capítulos hay un personaje protagonista, la trama es la misma, pero tú vas descubriendo elementos diversos de la trama hasta el último momento, no sabes exactamente qué es lo que ha pasado. Y en cada uno de los capítulos el protagonista es un personaje que es desde el que se adquiere la mirada. Y por otro lado, la trama es, cuando acabas dices, ¿quién ha escrito este guión? Dios mío, o sea, ¿qué tiene en la cabeza? Porque es, bueno, pues eso, no es nada simple en el sentido de ya sé lo que va a pasar y me puedo dormir tranquila, que ya sé que al final esto acaba bien y acaba así, asado, sino que tiene muchos giros, y en cada uno de los capítulos tiene un giro bastante desconcertante. Entonces, bueno, a mí me gustó. Se la recomendé a Mariola, que también se quedó así como, ¡oh! ¿Quién ha escrito eso? Bueno, pues nada, pues ya tenemos serie para el verano. Yanire, muchísimas gracias por este rato y por animarnos a este encuentro desde la fragilidad, para que realmente nos unamos a esa vulnerabilidad y también nos unamos al propio Cristo, como nos decía nuestra amiga Margarita Saldaña, que vivió esa vulnerabilidad, esa fragilidad acogida, y que nos muestra también el camino hacia el Padre. Bueno, pues un abrazo muy fuerte de los de Bilbao, de Un los de abrazo. Andalucía, de los de Roma. Sí, Pero vamos. yo ya estoy medio, soy una bilbaína descafeinada, yo ya soy más casi andaluza ya. Un abrazo fuerte y muchas gracias a ti por la invitación, que siempre es un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues nada, que sigamos reflexionando en torno a lo que hoy nos ha ido contando con tanta pasión y frescura Yanire Angulo. Hasta pronto. Adiós.